Amigos en Radio Solidaria, con Antonio Resco y Jessica Juez. Bienvenidos amigos y amigas de Radio Solidaria. Corría el año 1985. A los 30 años de edad, el mundo vio como a Steve Jobs, el de Apple, lo echaban por la puerta de atrás de la misma empresa que él fundó. Fue el despido más sonado de la historia tecnológica. Una humillación que lo dejó sin empleo, sin reputación y marcado ante el planeta entero como un auténtico fiasco. El mundo suele medir nuestra valía por el brillo de nuestros triunfos, pero cuando el éxito se desmorona y los focos se apagan, nos queda la desnudez de nuestra propia identidad. Jobs no se hundió en su exilio. Se permitió ser aprendiz de nuevo. Comprendió que, a veces, la humillación es el cincel que retira el ego para que el propósito pueda dejar tallarse. Esto, en la palabra, en la Biblia, nos recuerda, por ejemplo, a Pedro, el discípulo que, tras haber prometido fidelidad absoluta, terminó negando conocer a su maestro en el momento de mayor necesidad, que a la vez era el momento de mayor oscuridad. Él vivió su propia etapa de profunda culpa y frustración, cargando con el peso de haber fallado públicamente a quien más amaba. Muchos pudieron haberlo dado por descartado tras su cobardía, pero su valor no estaba en su impecabilidad, sino en su fortaleza emocional. Además de esa fidelidad de una gracia que nunca depende de tus actos, de mis actos y en aquel caso siquiera de los actos del propio Pedro. Como dice Proverbios 24:16, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. La diferencia entre un fracasado y un restaurado no es la ausencia de caída, sino la disposición a ser levantado. Al final, queridos amigos, queridas amigas, lo que nos sostiene no es la capacidad de reinvertirnos con fuerza propia, sino la gracia que nos busca en medio de nuestra crisis personal. Tal como el Señor Jesús fue a buscar a Pedro hasta la orilla del mar para restaurarlo, no por lo que Pedro pudiera hacer, sino por su propio amor redentor, nuestro Dios nos invita a ti y a mí a su mesa, no por nuestros méritos, sino por su amor eterno hacia ti y por su amor eterno hacia mí. Si hoy te sientes expuesto por un fracaso, recuerda, Cristo no te llama a la perfección, te llama a su mesa, seas quien seas, estés como estés. Levántate no porque seas invencible, sino porque Él es quien te sostiene. Recuerda, solo es un consejo de amigos en Radio Solidaria. Se apagaron los focos de repente. Se quedó congelada la pantalla. Hoy me juzga la mirada de la gente. Me quedé tirado tras la valla. El orgullo se quiebra en un segundo. Cuando el ruido del aplauso ya no está. Es tan frío el invierno de este mundo. Cuando ves que tu imperio se te va. Pero en medio de la noche y del fracaso, una mano se extiende en el dolor. Ya no importa la culpa ni el retraso. Es el tiempo de un nuevo y gran amor. Tú me vas a levantar.
No me pides un traje de etiqueta, me preparas la mesa sin juzgar. Tu promesa de gracia está completa. Mi caída no me va a descartar. Pero en medio de la noche y del fracaso, una mano se extiende en el dolor. Ya no importa la culpa ni el retraso. Es el tiempo de un nuevo y gran amor. Tú me vas a levantar. La historia de Napoleón Bonaparte y su amada Josefina ilustra cómo un amor inmenso puede ser solo una temporada. Aunque Napoleón la consideró el gran amor de su vida, el destino de su imperio exigía un heredero que Josefina no podía darle, obligándolo a aceptar que su tiempo juntos debía terminar por un propósito mayor. Amigos, estarán conmigo que hay amores que duelen, pero hay renuncias que salvan. Aceptar que la persona que considerabas tu destino puede ser, en realidad, solo una estación de paso. A menudo nos aferramos a una historia convencidos de que es el guión definitivo de nuestra vida. Invertimos años, ilusiones y plegarias en alguien que nos hace sentir que el rompecabezas está completo, solo para descubrir que, en el diseño divino, ese encuentro no era una meta, sino una escala. La angustia no nace de la falta de amor, sino de la soberbia de querer convertir en eterno lo que Dios diseñó solo como algo temporal. Recordemos a Mical, la hija de Saúl. Ella amó a David, pero ese amor estuvo atrapado en un conflicto de lealtades y propósitos que para nada le llegaron a alinear con el destino de David. Mical fue una etapa, una pieza quizás necesaria en un tablero donde los intereses humanos chocaron con la soberanía de Dios. A veces nuestro gran amor es esa Mical personal, alguien que amamos profundamente, pero que, si se queda en nuestra vida, nos desvía del propósito mayor para el que fuimos creados. Queridos amigos, la Biblia, en Proverbios 16:9, nos confronta con una realidad que a veces nos resistimos a aceptar. Lo puede leer porque dice así: el corazón del hombre piensa su camino, mas Yahvé endereza sus pasos. Querido amigo, querida amiga, Dios no te está quitando a esa persona por crueldad. Te la está retirando porque Él sabe que ese camino, aunque hermoso, no conduce al destino que Él ha trazado para tu santidad. Cuando Jesús en Getsemaní sudó gotas de sangre ante la copa que debía beber, no eligió el deseo de su humanidad, eligió la voluntad de su Padre. Amar a Dios por encima de un amor terrenal es el acto de madurez espiritual más grande que existe. Amigos, si hoy tu corazón está roto porque esa persona se fue, entiende que el Padre no te ha dejado solo. Él ha quitado un destino humano para abrirte paso a tu verdadero propósito en Él. Como dice Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Estás conmigo ahora en que tu vida no depende de quién se queda, sino de quién te llamó? Es una pregunta no para que respondas ahora, sino para que hoy te detengas
y lo hagas con confianza, con tiempo, para que te detengas, como digo, en ella. Recuerda, solo es un consejo de amigos en Radio Solidaria. Dibujamos un mapa en la arena con tanta ilusión, convencidos de que este rompecabezas era amor. Invertimos los años, los rezos, el frío y la piel, pero el viento sopló y descubrimos que el tiempo se fue. No es que falte el cariño, es que duele mirar la verdad. Lo que quise hacer eterno era solo una escala de paso en mi caminar. Y la soberbia de querer atar lo que estaba diseñado para soltar, hoy lo dejo marchar. Estación. El humano planea su ruta y se quiere aferrar, pero hay sendas divinas que el cielo te obliga a cruzar. Como Mical y el rey, el conflicto nos vino a buscar. No era odio, mi bien, es que el plan no nos iba a alinear. El Getsemaní de mi alma me enseña a decir: no se haga mi voluntad, sino la que trazaste para mí. Y la soberbia de querer atar lo que estaba diseñado para soltar, hoy te dejo marchar. Solo una estación. Aunque duela la herida al decirnos adiós, yo sé que esto abre paso a algo mucho mejor. Solo una estación. No depende de quién decidió caminar a mi lado. Mi destino real le pertenece a quien me ha llamado. No me elegiste tú, él me eligió a mí. En su diseño perfecto yo vuelvo a vivir.
canción. Tu amor fue hermoso, pero el viaje sigue en ti, Señor. Dicen las crónicas que, mientras el mundo aplaudía la fortaleza de Abraham Lincoln, él temía acercarse a los cuchillos de su propia cocina. Hoy, querido amigo, querida amiga, miles de personas sostienen el peso de una nación, de una familia o de un empleo mientras se desmoronan en silencio tras una sonrisa de impostor. El presidente que salvó a la Unión Americana y abolió la esclavitud no caminaba sobre nubes, caminaba sobre una cuerda floja tendida sobre un abismo de depresión severa. Lincoln entendió que el liderazgo no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de cumplir con su propósito, incluso cuando el mundo interior se está quemando. Tú y yo, queridos amigos, seguramente seamos Lincolns modernos. Podemos ser la pieza que sostiene el hogar, el apoyo en la oficina, el servidor en la iglesia, pero seguramente lleva semanas, quizás años, sintiendo que el pecho arde por una ansiedad que nadie más tiene la capacidad de ver. Amigos, nos volvemos expertos en el arte de la puesta en escena, el saludo correcto, la palabra amable, ese todo está bien que nos sale tan automático, mientras por dentro nuestro alma grita pidiendo un descanso. Esto nos recuerda a Elías, un hombre que tras haber desafiado imperios y hecho descender el fuego del cielo, terminó exhausto bajo un enebro, pidiendo la muerte para sí mismo, sintiéndose solo y superado por el peso de su misión. Él no buscó ser visto en su derrota, pero fue atendido por la gracia de Dios en su momento de mayor vulnerabilidad y agotamiento. La Biblia nos ofrece una radiografía clara de este estado en Salmos, concretamente en el 34 y en su versículo 18. Cercano está Yahvé a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Amigo, amiga, no se te pide que finjas fortaleza frente a Dios. El testimonio más potente no es el de quien nunca se ha roto, sino en el de quien, estando roto, ha permitido que Cristo sea su verdadera estructura, su verdadera fuerza, su verdadera esperanza. Cuando dejamos de fingir, permitimos que Él deje de ser una figura lejana y se convierta en nuestro sostén real. Al igual que Elías clamaba en su angustia, Cristo mismo en su humanidad nos enseñó a ser transparentes ante el Padre. Él cargó con nuestro dolor para que nosotros no tengamos que fingir una fortaleza que no tenemos. Él validó nuestro derecho a no poder más para que hoy tú y yo, cada uno en nuestra debilidad, seamos ese objeto, ese lugar donde su poder se perfeccione. Deja la máscara en la entrada, amigo. Hoy, aquí, ahora, no necesitamos tu mejor cara, necesitamos tu corazón honesto para que Dios, a través de Cristo, pueda finalmente empezar a sanarlo. Recuerda, esto es solo un consejo de amigos en Radio Solidaria. Empezamos. Son las 6 de la mañana y hay que sonreír. Un saludo automático para salir. Todo el mundo te aplaude, eres el pilar. Pero nadie ve el invierno que hay en tu mirar. El silencio de la cocina pesa como un camión.
mientras finges que manejas la situación. Es el arte perfecto de la puesta en escena, un guión bien ensayado que oculta la pena. Sostienes la casa, el empleo, el altar, y por dentro solo pides espacio para llorar. Te sientas cansado bajo el árbol del dolor, pidiendo que se apague por fin el motor. Y ya no quedan fuerzas para simular, el pecho te quema, no puedes respirar. Pero hay una mirada que te ve en la oscuridad, que prefiere tu grieta a tu falsa mitad. Deja la máscara caer, deja la máscara caer, que en tu debilidad habita su poder. Deja la máscara caer. No se pide que seas de hierro o metal, el diseño más hermoso se rompe al final. Él pisó nuestra tierra, conoció la ansiedad, válido tu derecho a no poder más. Cuando dejas de actuar en este viejo escenario, su mano te sostiene en el camino diario. Ya no quedan fuerzas para simular, el pecho te quema, no puedes respirar. Pero hay una mirada que te ve en la oscuridad, que prefiere tu grieta a tu falsa mitad. Deja la máscara caer, deja la máscara caer, que en tu debilidad habita su poder. Deja la máscara caer. Cercano está el cielo del que tiene el alma rota, él recoge en sus manos cada pequeña gota. No quiere tu mejor cara, no quiere tu actuación, solo está esperando tu honesto corazón. Deja la máscara caer, deja la máscara caer, que en tu debilidad habita su poder. Deja la máscara caer, ya no tienes que fingir. Deja la máscara caer. Seguramente habrá algún deportista al que admiras, quizás un cantante o un compañero
que es un referente dentro de tu profesión. Amigos, vivimos en la era del clon perfecto, donde usamos redes sociales y ponemos filtros que cubren nuestras imperfecciones. Optamos por poses idénticas a las de nuestros ídolos y presumimos de una vida de catálogo que esconde un vacío lleno de soledad y repleto de silencios. Pero te voy a hacer una pregunta y me gustaría que la escuchases con mucha atención. ¿Cuándo fue esa última vez que te atreviste a ser simplemente la versión original en la que Dios te diseñó? A veces, amigos, la presión de las modas o de lo que se lleva nos presiona para encajar, para replicar los éxitos de otros y para uniformarnos en ese formato dentro de lo que es el mensaje de otro, pero puesto bajo nuestro nombre. Pero, amigo, ser una fotocopia de lo que el mundo aplaude no es solo un error estratégico. Es una renuncia a tu propia identidad. O en mi caso, a mi propia identidad. Vayamos a la Biblia. Pensemos en Barzilai, el galadita. Un hombre ya de 80 años, un anciano, que aparece en 2 de Samuel 17 y 19. Alguien que no buscaba los focos del rey David, ni necesitaba validación alguna. Cuando el rey quiso premiarlo, él prefirió seguir siendo quien era, un hombre de campo, fiel, sencillo, en su lugar, con su edad y con sus limitaciones, pero eso sí, con una personalidad innegociable. No quiso ser un cortesano, no quiso ser nadie más que Barzilai, el Barzilai que Dios conocía. Su autenticidad fue su mayor legado, incluso ante el propietario del trono. La palabra de Dios nos advierte en Salmos 139:14. Dice así: Te alabaré porque formidable, maravillosa es tu obra. Estoy maravillado y mi alma lo sabe bien. Si buscamos un modelo, queridos amigos, no lo busquemos en televisión, no lo busquemos en redes, ni tan siquiera en las portadas de las revistas. Te hago una propuesta. Miremos a Cristo. En el momento más crítico de su misión, frente a la cruz, Jesús no intentó ser un Mesías de moda, ser un Mesías siguiendo las expectativas políticas de los hombres o las modas de su tiempo. Se mantuvo firme en el propósito original del Padre, sin cambiar una sola coma de su esencia para agradar a la multitud. Él nos enseñó que ser auténtico no es ser diferente por orgullo, sino ser fiel al diseño original. Amigos, nuestro testimonio no debe ser una réplica de lo que vemos en el vecino o en el famoso de turno. Debe ser el reflejo directo de aquel que nos formó. Cuando dejamos de copiar, empezamos a ser luz. Porque, amigos, el mundo no necesita más copias, necesita ver la obra original que Dios ha realizado en ti. Recuerda, solo es un consejo de amigos en Radio Solidaria. La pantalla brilla en la oscuridad del desconcierto, mostrando vidas con filtros de alguien perfecto. Todos posan igual, todos visten igual, un desfile de clones buscando el mismo aval. Nos da miedo el silencio, nos da pánico la arruga, y en esta prisa eterna la verdad se nos fuga. ¿De qué sirve el aplauso en esta pasarela? Si por dentro la copia se apaga y se congela. Me cansé de actuar para este teatro ciego, de alimentar con sombras las mentiras del ego. Hoy decido bajarme de este tren de cartón y escuchar el latido de mi corazón. Soy el diseño original, soy el diseño original, lejos del ruido y del disfraz que sale mal. Soy el diseño original, soy el diseño original, soy el diseño original, lejos del ruido y del disfraz que sale mal.
sale mal, soy el diseño original. Aquel anciano que no quiso el palacio, que prefirió sus campos, su verdad y su espacio, sin corona, sin focos, con su piel de madera, fiel a su propio nombre, sin doblar la bandera. Yo no quiero ser molde de lo que el mundo aprueba, ni vestir ropajes de una moda que llueva. Prefiero ser el barro que tus manos tocaron, aquella melodía que tus dedos trazaron. Me cansé de actuar para este teatro ciego, de alimentar con sombras las mentiras del ego. Hoy decido bajarme de este tren de cartón y escuchar el latido de mi corazón. Soy el diseño original, soy el diseño original. Lejos del ruido y del disfraz que sale mal, soy el diseño original. Miro al que en la cruz no buscó convencer, al que siendo el rey no se dejó vender. Cristo caminó sin pedir aprobación, marcando con su sangre nuestra propia dirección. Me hiciste formidable, mi alma lo sabe bien. No soy una fotocopia, hoy digo amén. Soy el diseño original, soy el diseño original. Lejos del ruido y del disfraz que sale mal, soy el diseño original. Soy el diseño original, soy el diseño original. Lejos del ruido y del disfraz que sale mal, soy el diseño original. Original, ¿cómo me pensaste tú? Sin filtros. En pleno siglo XVII, Rembrandt, el genio de la pintura, que lo tuvo todo, pero que también lo perdió absolutamente todo, pasó sus últimos años retratando no su gloria, sino sus arrugas y su mirada rota. Hoy tú y hoy yo vamos a dejar de pintarnos como esos jueces de nuestro propio pasado para aceptar de una vez por todas que seguir condenándonos a nosotros mismos es el acto de soberbia más grande contra el perdón ya otorgado por Dios. Queridos amigos, queridas amigas, cuando Rembrandt se autorretrató más de 80 veces, no buscaba vanidad, buscaba la verdad. En su vejez, tras la bancarrota, la muerte de su amada mujer y la pérdida de sus 3 hijos, dejó de ocultar su fealdad bajo las capas de su éxito. Entendió que la soberbia no es solo creerse mejor que otros, sino creer que nuestro criterio sobre nuestra propia culpa es superior incluso al criterio de Dios. Seguir castigándote por aquello que el cielo ya ha perdonado, querido amigo, es un desplante arrogante. Es decirle al Creador que su sacrificio en la cruz fue insuficiente para borrar tu pecado específico. Al igual que en su pintura titulada El regreso del hijo pródigo, donde el hijo llega con los zapatos rotos y la dignidad hecha trizas, la verdadera humildad no es insistir en nuestra indignidad, sino rendirnos ante el abrazo del Padre. Amigos, rechazar este abrazo, alegando no ser digno, es en realidad preferir nuestro dolor a la gracia que nos brinda nuestro Padre, a la gracia brindada por Dios. Tal y como nos recuerda Salmos 103:12, cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Amigo, amiga, perdonarse a sí mismo no es un ejercicio de psicología, es un acto de sumisión. Cristo no murió por una versión idealizada de ti, sino por tu realidad humana y rota. Insistir en el autocastigo es intentar enmendar la plana del propio Dios. Si Él, querido amigo, querida amiga, ya ha cerrado el caso, cualquier juicio que tú intentes abrir en tu corazón
es una usurpación del trono de la gracia. Hoy apaga el tribunal de tu propia soberbia. El pago ya fue hecho y el abrazo del Padre es el único veredicto que define quién eres. Amigo, amiga, libera tu corazón, siéntete como miembro de la casa y de la mesa del Padre y vive en el perdón que Cristo firmó con sangre en la cruz. Ya sabes, solo es un consejo de amigos en Radio Solidaria. Miras el lienzo de tu propia piel, marcas de ayer que no quieres borrar. Cuentas las faltas en un papel, dices que nadie te puede lavar. Crees que tu pena es la mayor verdad y te castigas sin tener piedad, pero esa culpa es solo vanidad. Apaga el tribunal, suelta el dolor, apaga el tribunal. Sal del rincón, tu propio juicio es pura traición. Apaga el tribunal, acepta el perdón. Llegas a casa con la ropa gris, miras al suelo buscando rincón. Él te esperaba para hacerte feliz y tú prefieres tu propia prisión. No eres más sabio que la misma luz. Rinde tu orgullo, cambia de actitud. Apaga el tribunal, suelta el dolor. Traición, apaga el tribunal, acepta el perdón. La deuda se pagó en un madero, la sangre derramada fue el final. No intentes ser tu propio carcelero. La gracia es un abrazo universal. Apaga el tribunal, suelta el dolor, apaga el tribunal. Sal del rincón, tu propio juicio es pura traición. Apaga el tribunal, acepta el perdón. Acepta el perdón, acepta el perdón, apaga el tribunal, acepta el perdón. Pero alguno dirá, tú tienes fe, y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Estamos con, ¿cómo te llamas? Wildred, ¿Qué años tienes? 22. 22. Nos estás diciendo de que tu casa ha sido afectada, te has quedado sin hogar, Sí. y estás durmiendo en esta zona, ¿verdad? Y nos estás pidiendo, ¿qué nos está pidiendo, por favor? Un colchón. Colchón, me decías que tenías una niña pequeña. Sí. ¿Cuál es el De problema de 3 tu hija? Tiene asma ahorita. Ah, bien. Pues te vamos a conseguir un colchón y una tienda de campaña mañana. ¿Cómo has dicho que te llamas? Wildred. Desde Mensajeros de la Paz y Remar nos hemos encontrado con centenas de personas así. Acabamos de llegar, nos llevamos 10 minutos acá y ya vemos innumerables de personas en estas situaciones. Quiero pedir tu ayuda.
Más de 1 millar de venezolanos obtienen mínimo una comida al día a través de la ONG Remar en Caracas, tras los terremotos de Venezuela. La necesidad crece cada día, pero los donativos en la web remar.org han caído de forma importante. Sin tu ayuda, no aguantamos el ritmo. Nos haces falta. Hoy, ahora. Ayúdanos. Hazlo ya en remar.org. Escúchanos en radiosolidaria.com.